Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y plurinacional. Esquerra Republicana ha propuesto un cupo catalán al estilo del régimen foral de Euskadi y Navarra. ¿Qué sabemos de esta propuesta? Pues básicamente, como has dicho en la presentación, lo que ha propuesto Esquerra Republicana es que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y luego pague el Estado por los servicios que prestan en el territorio catalán y destinar una cuantía a un fondo de solidaridad territorial para contribuir con el resto de comunidades autónomas. Sería una cosa así como incluir a Cataluña en el régimen foral que ya tiene Euskadi y Navarra, o lo que es lo mismo, que Cataluña tenga hacienda propia y soberana y mantenga un acuerdo de bilateralidad con el Estado. Esto mismo fue lo que propuso Artur Mas en 2012 antes de plantear el proceso independentista. Efectivamente, Laura, es casi lo mismo. Así presentó la iniciativa la consellera de Economía, Natalia Mas. Actualmente los impuestos que se pagan en Cataluña tienen un importe total de casi 52.000 millones de euros. De esta cifra, la Generalitat ingresa, ¿no? Porque tenemos una parte de rendimiento de algunos impuestos, ingresamos 25.600 millones de este total, pero recaudamos únicamente un 9%. Estos son 4.800, casi 4.900 millones de euros. El presidente catalán ha estado hoy en Madrid en un desayuno informativo y se ha mostrado esperanzado en conseguir un concierto económico para Cataluña. Bueno, nos decían que la amnistía era imposible y ahora es posible. Por lo tanto, yo creo que en términos de credibilidad somos mucho más creíbles nosotros. Cuando decíamos que sería posible, que sería constitucional, la constitucionalidad de la amnistía pues apareció de golpe y porrazo, cuando las mayorías políticas pues podían favorecer que esta amnistía se pudiera aprobar. ¿Y qué le parece esta propuesta al gobierno de Sánchez? La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no ha dicho que sí, pero tampoco que no. Insisto, ¿no?, que la posición del gobierno es muy clara respecto a que nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y las necesidades de Cataluña y del resto de territorios estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante. Pero insisto, para ello necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del Partido Popular, que es donde hay mayores diferencias según hable un presidente autonómico o hable otro presidente autonómico. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, leyó muy bien el argumentario en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Hemos realizado avances como, por ejemplo, la propuesta que se estaba estudiando y que avanzó la propia ministra de Hacienda con respecto al tratamiento de la deuda asociada a los gastos derivados de la crisis financiera por parte de algunas comunidades autónomas que sufrieron particularmente este incremento de deuda a partir de los gastos o a partir de las consecuencias derivadas de la última crisis financiera. Yo creo que en este marco es en el cual debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto. A Junts le habrá gustado mucho la propuesta de Esquerra, ¿no? Total, es la misma que hizo Artur Mas en 2012. Pues no se le ve muy contento a Jordi Turull por la propuesta de Esquerra. Anuncis, que jo crec que no són seriosos ni creïbles, d'un model de finançament propi per Catalunya, quan aquests 4 anys ho podien haver fet, quan han estat decisius a Madrid i no han parat de donar suport al PSOE. Per tant, nosaltres reclamem al govern de la Generalitat que faci de govern. És un govern en funcions, però ha de funcionar com un govern i no com una oficina electoral. Bueno, pues ya iremos viendo qué pasa. En realidad, lo que está proponiendo Esquerra es caminar hacia un sistema confederal que seguramente vaya a tener respuestas desde otros territorios, como pueden ser Andalucía o Galicia, que al igual que Euskadi y Cataluña, son nacionalidades históricas con el máximo techo competencial en la Constitución. Hablando de competencias, el Partido Popular quiere montar un quilombo en el Senado para retrasar la ley de amnistía. He ido quilombo después de que ayer por la mañana el portavoz del PP dijera en el Congreso que no iban a levantar un conflicto de competencias entre la Cámara Baja y el Senado. Por la tarde, la portavoz del PP en la Cámara Alta dijo todo lo contrario. En realidad, levantar un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado equivale a que el Congreso no pueda ni responder al escrito del Senado y la ley de amnistía se tramite igualmente. Entonces, ¿para qué quiere el PP formar este quilombo? Bueno, más que nada para callar a Vox, que le está disputando el relato de quién es el más nacionalista español y más intransigente con la ley de amnistía. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, defendió así el cambio de opinión de su partido. Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. Porque ustedes están acostumbrados
preparados a recurrir a tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya. Por un lado está la legalidad y por el otro lado está Pedro Sánchez. Bueno, la derecha va progresando adecuadamente en democracia. Antes daba golpes de Estado y ahora levanta un conflicto de competencias. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado le recordó al PP que su quilombo no servirá para mucho más que para la tertulia de Ana Rosa Quintana. El Senado no tiene capacidad para admitir o no a trámite una iniciativa y una proposición de ley que le viene del Congreso. La tiene que tramitar, como dice el artículo 90 de la Constitución, de manera automática. Y así lo dice la propia letrada. Por tanto, está claro que una vez más el Partido Popular y su mayoría absoluta quieren forzar a esta Cámara, llevarla al límite, sencillamente en su tarea de desgaste al Gobierno de España, en su tarea de intentar introducir dudas en algo que solamente puede dirimir el Tribunal Constitucional, que es la constitucionalidad o no. Desde Sumar, la diputada Ina Vidal acusa al PP de filibusterismo. Empezaron posponiendo la capacidad que tiene de respuesta al Senado, ampliándola hasta los 2 meses, y ahora siguen utilizando a los letrados en este sentido. Creo que sabemos mucho en esta Cámara de cómo pueden utilizar el Partido Popular cualquier instrumento, cualquier medio, cualquier persona o cualquier ministerio incluso, ¿verdad? Javier Sánchez Serna de Podemos le quitó trascendencia. No le damos mucha más importancia a ese informe de los letrados del Senado. Esto ya pasó en enero, cuando los letrados del Congreso cuestionaron la constitucionalidad de una parte de la ley de amnistía, y no supone una sorpresa que los letrados del Senado vayan en la misma línea. Ya sabíamos que había siempre una parte del aparato del Estado que tiene tendencias conservadoras, pero eso no frenará la norma. Hoy ha tenido lugar la sesión de control al gobierno en el Congreso. ¿Qué novedades tenemos? Pues no demasiadas, la verdad. El tradicional concierto bipartidista. Feijóo le ha preguntado esto a Sánchez en su turno de pregunta. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Sánchez le ha tirado un dardo sobre la corrupción del caso Ayuso y ha hecho de la necesidad virtud. Feijóo, efectivamente, gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en 2 pisos valorados en más de 2 millones de euros, pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda. Gobernar es tener un proyecto de país claro, es tener el coraje de ponerlo en marcha, es tener la capacidad de diálogo también para poder ejecutarlo. Y desde 6 años a esta parte lo que está haciendo el Gobierno de España es, 1, apostar por el crecimiento económico, por la creación de empleo, 2, la extensión de derechos, y 3, la convivencia, porque entendemos que cuando gana la convivencia, gana el crecimiento económico, gana el empleo y ganan los derechos de la gente. Feijóo se la ha devuelto y ha anunciado que impulsará una investigación específica sobre los vínculos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con Air Europa. A pesar de que la Oficina de Conflicto de Intereses ha archivado la denuncia del PP contra Begoña Gómez. A pesar de que Begoña Gómez no trabajó nunca en Air Europa, el PP va con todo. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van 3 veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario. Esperanza Aguirre estuvo ayer declarando en la Audiencia Nacional por el caso de la Ciudad de la Justicia de Madrid. ¿Qué dijo la condesa de la corrupción? Bueno, que ella no pensaba que se iban a perder 350 millones de euros y que todo el mundo quería... Era un pensamiento generalizado que ya se había hecho en Barcelona, en Valencia, se lo he dicho, y que convenía que todas las sedes estuvieran agrupadas. Y como nos cedieron el terreno gratuitamente, y como parecía que con los edificios en propiedad y el ahorro de alquileres no íbamos a tener que poner prácticamente nada del presupuesto, pues eso fue lo que... Y sobre todo el acuerdo de todo el mundo, los partidos, los números unos de las judicaturas, todo el mundo estaba de acuerdo. También defendió al exconsejero de Justicia, Alfonso Prada. Vean qué le preocupaba a Aguirre la corrupción de su gobierno.
no tuvo nada que ver con su gestión, que yo considero que fue muy buena. Le cesé por razones políticas. En el 2008, en el Partido Popular, hubo un congreso en Valencia donde previamente a él, el presidente del partido había dicho que los liberales y los conservadores nos podíamos ir al Partido Liberal y al Partido Conservador. Como el señor Prada apoyó al señor Rajoy, pues por razones políticas, a él como a otro consejero, pues en ese momento, a la vuelta del Congreso, los cesé. Sí. Lo cesó por diferencias políticas, no porque fuera un corrupto que se había gastado 350 millones de euros en una ciudad de la justicia que no existe y el dinero se perdió entre empresas afines. En fin, no se puede tener menos vergüenza que Esperanza Aguirre. Bueno, regresamos de nuevo al Congreso porque el PSOE ha registrado una ley contra la prostitución que no cuenta con el apoyo de sus socios y que ya intentaron los socialistas introducir como enmienda a la ley del solo sí es sí. Después de la guerra contra las personas trans que ha liderado el PSOE, el feminismo vinculado al Partido Socialista intentará que el Congreso ahora prohíba la prostitución. En 2022, cuando la intentaron tramitar, solo contó con el voto favorable del PP. Está por ver qué futuro va a tener un enfoque prohibicionista de la prostitución cuando en el seno del movimiento feminista es un debate encendidísimo. Esto es lo que dijo Andrea Fernández, portavoz de Igualdad del PSOE. Recoge la eliminación del criterio de explotación para que una mujer para que un proxeneta sea condenado por el enriquecimiento del proxenetismo. Persigue la tercería locativa, es decir, el alquiler de inmuebles para obtención de recursos económicos a través de esta práctica, y además sanciona a aquellos varones, y digo varones porque son la inmensa mayoría, que recurren a la prostitución. Esos son los tres ejes que vehiculan este texto. ¿No contempla el PSOE derogar la ley de extranjería para luchar contra el proxenetismo? Ay, Laurita querida, eso sería tener conciencia de clase y antirracista, pero el PSOE no está pensando en eso ni en nada. Sumar es un partido abiertamente favorable a regular la prostitución y entenderlo como trabajo sexual. ¿Qué ha dicho el PSOE sobre esto? Mejor escuchen. Efectivamente, el Partido Popular votó a favor de la admisión a trámite de este texto y, por tanto, deseamos y trabajaremos para volver a contar con ese apoyo y, por supuestísimo, también hablaremos con Sumar y con todos aquellos grupos políticos que apoyan al Gobierno, porque entendemos que esta es una iniciativa, como digo, de calado democrático e insisto, que inicia un camino hacia la abolición de la prostitución en España. Vamos, que el PSOE está dispuesto a pactar esta ley con el PP y no contar con sus socios de gobierno. Sí, luego el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, reforzó los argumentos de su compañera Andrea Fernández. Nosotros vamos a hablar con todos los grupos que de verdad quieran abolir la prostitución en este país. Abolir no es prohibir. Aquí vamos a tener un debate que a veces aprendemos muchas cosas, incluso semántico, porque prohibir seguramente es un ejercicio que a la propia víctima la victimiza más, porque se perseguiría también a la víctima de la explotación. Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios y, entre otros, condenar a los proxenetas por explotar a mujeres en este país. Y hablar... Abolir no es prohibir, pero la prostitución tampoco es lo mismo que el proxenetismo. El PSOE intenta confundir. Lo que debería abolirse es la pobreza y, por supuesto, derogar la ley de extranjería, porque la inmensa gran mayoría de las mujeres prostituidas en España son extranjeras en situación irregular. Regularizar ya a todos y todas, porque al menos ahí tendríamos derechos. Sin regularización, da igual las leyes que implementéis. Si la ley del PSOE solo incluye medidas represoras y multas, las mujeres en situación de prostitución se verán abocadas a la clandestinidad. Con lo que, en lugar de perseguir a los puteros y a los proxenetas, se estará condenando a las mujeres en situación de prostitución a vivir con mayor inseguridad. Mujeres, como he dicho antes, migrantes en situación irregular y muy vulnerables. Es momento de feminismo y no de postureo, señores y señoras del PSOE. Postureo también fueron los argumentos que han dado PP, PSOE y Vox para tumbar una propuesta para limitar la compra de vivienda a no residentes de Canarias y Baleares. Efectivamente, Podemos ha presentado una iniciativa para evitar la especulación inmobiliaria de fondos extranjeros en Baleares y Canarias y tratar de controlar el precio de la vivienda inasumible para los residentes. Así defendió Ione Belarra la propuesta de Podemos. Quienes no viven en las islas suponen y compran una vivienda, suponen ya el 40% de las compras de vivienda en algunas de las islas, en Canarias y en todas las Islas Baleares. Me parece que son unos datos suficientemente escalofriantes, pero por si no les parecen suficientes, creo que es importante que sepan ustedes que incluso trabajadores y trabajadoras públicos de la educación y de la sanidad que vienen de otras comunidades autónomas están viviendo en caravanas, señorías, en caravanas.
trabajadores y trabajadoras públicos, porque no pueden permitirse el pago de una vivienda en estos lugares. El PSOE dijo estar muy preocupado por la emergencia habitacional en Baleares y Canarias, pero al final votó lo mismo que el PP y que Vox. No podemos aceptarla porque choca con los preceptos vigentes que son de obligado cumplimiento tanto en el ámbito legal como constitucional y también en el derecho internacional. Cuando se plantea el principio de la exposición de no residentes, no se distingue entre los ciudadanos españoles residentes de otras comunidades y ciudades autónomas que gozan de la libertad, como sabemos, de adquirir propiedades en cualquier parte del territorio nacional, no solo en lo establecido en los propios tratados de la Unión Europea, sino también en nuestra propia Constitución. Tanta palabrería tiene traducción. Entre la libertad de tener techo y la libertad de los grandes propietarios a dejarte sin techo, el PSOE se posiciona con los grandes propietarios y los fondos de inversión extranjeros. El PP también se opone a la ley porque España es muy acogedora. No podemos impedir que los españoles se puedan comprar una vivienda en su propio país. Tampoco tiene sentido hacerlo con nadie, venga de donde venga. España siempre ha sido un país acogedor y con una especial sensibilidad a la hora de recibir a gente de otros países y de otras comunidades autónomas, con los brazos abiertos. Esto es debido a nuestra localización estratégica. Si te llaman para trabajar de profesor interino en Mallorca o de médica en Tenerife, ya sabes, duerme en una caravana, que este país es muy acogedor. Y si los empresarios hoteleros no encuentran personal para la temporada de verano porque vale más la vivienda que el salario, ya saben, es que España es muy acogedora. Y luego está Vox, que ha votado también en contra porque ellos defienden a los españoles que trabajan muy duro. Los españoles que trabajan duro a lo largo del año y que solo sueñan con descansar con su pareja y con sus hijos unas semanas en Palma o en Arrecife no tienen que pagar el pato. ¿Quieren una limitación? Está bien, pero una limitación está bien, pero para no nacionales, como sucede por ejemplo en Canadá, no para no residentes. España pertenece a todos los españoles, cualquier punto del territorio es de todos. Canarias, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Navarra son patrimonio de todos los españoles y en consecuencia no podemos permitir que se trocee el mercado único nacional. Muy bien, Vox, ahí defendiendo que los españoles se puedan comprar una segunda residencia de 1 o 2 millones de euros en Formentera, mientras que los profesores, las enfermeras, cocineras y camareros españoles que van a trabajar a las islas tienen que vivir en una caravana. Bueno, a todo esto, ¿salió adelante la propuesta? Bueno, como te podrás imaginar, no salió adelante porque el PSOE unió sus votos con el PP y con Vox para que los alemanes ricos puedan seguir expulsando a los residentes de Canarias y de Baleares. Tenemos una noticia de esta mañana, ¿verdad, Cevitas? Así es, Laura. La audiencia de Barcelona acaba de notificar a Dani Alves que podrá salir en libertad provisional si ingresa una fianza de 1 millón de euros hasta que se dicte la sentencia definitiva. Los magistrados dejarían en libertad al exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, pero a cambio este tendría que entregar sus pasaportes y no podría acercarse a la víctima ni comunicarse con ella. Si no tienes 1 millón de euros te pudres en la cárcel, pero si eres rico, los jueces te hacen un plan a tu medida. Pero luego la justicia es igual para todos y no hay rubiales con toga y las feministas son una feminazis porque denuncian a que la justicia española está tomada por el patriarcado. Esta decisión de la audiencia de Barcelona vuelve a poner en situación de peligro a la víctima y le crea indefensión. Es tremendo, pero van con ello. Tremendo porque Dani Alves ha sido condenado en primera instancia a 4 años y medio de cárcel por la agresión sexual a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Pues nada, violar a una mujer solo le ha costado 14 meses de prisión, pero que el movimiento feminista no diga que la justicia es machista y que siempre se pone de parte de los ricos y poderosos y deja tiradas a las víctimas. ¿Qué tenemos en internacional? Bueno, a pesar del festival de filantropía que emiten las televisiones de barcos llevando ayuda humanitaria a Gaza, la realidad es que la franja está recibiendo menos de la mitad de la ayuda que necesita. Así lo ha denunciado la ONU, que señala que Israel está impidiendo la entrada de suministros básicos para los 2 millones de palestinos que viven en Gaza en una situación infernal. La ONU y diversas ONG denuncian que Israel está usando el hambre como arma de guerra. Según este informe, más de 870.000 personas se encuentran en situación de emergencia y 670.000 en situación catastrófica. Es decir, que la mitad de la población de Gaza puede morir de hambre y sed en las próximas semanas si no entra ayuda humanitaria. Pero no lo llames genocidio todavía, que se alteran los tibios. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha emitido hoy su último conteo de víctimas. En 5 meses, Israel ha matado a la friolera de 31.923 palestinos, solo en la franja. Este número de asesinados y asesinadas representa el 1,3% de la población de la franja de Gaza. Para que los espectadores se hagan una idea, el 1,3% de la población española son unas 600.000 personas aproximadamente.
todos los habitantes de la ciudad de Zaragoza o la suma de los habitantes de Córdoba y Granada. Solo en las últimas 24 horas han sido asesinadas 104 personas y 162 han resultado heridas. Se calcula también que entre los escombros hay más de 8.000 cuerpos sin vida. La barbarie más absoluta frente a la inacción más infame del mundo, de España, la Unión Europea o Estados Unidos, que no tardaron ni una semana en sancionar a Rusia cuando invadió Ucrania, pero que encima le siguen vendiendo armas a Israel. En fin, terminamos con Willy Veleta, que ha estado hablando con familiares de las víctimas de las residencias de Ayuso. Noticias básicas. Me emociona como todo el mundo en este Ateneo de Madrid. Esta gente tiene que pagar. Tienen que pagar. La verdad ya la sabemos. La verdad la sabemos todos. Hasta ellos lo saben. Ellos los que hicieron esos protocolos y todo eso lo saben. La verdad la tenemos, la sabemos. Ahora queremos justicia. A mi tía y a nuestros mayores no nos lo van a devolver. No nos los van a devolver. Pero que podemos pasar página y justicia, que tiene que haber justicia en este país. Por favor, de una vez. Justicia. Por lo menos es un comienzo. Y llevándose a todas las entidades que se van a llevar, a ver si conseguimos algo. Por ellos, que ellos lo harían por nosotros. Y son más de 7.290. ¿Perdiste a tu mamá? Perdí a mi madre y a mi padre con 2 días de diferencia. Mucha fuerza y todo el cariño del mundo. Muchas gracias a vosotros por venir. Muchísimas gracias. Gracias a tu tía y a toda mi tía también que murió ahí. Chelo, esta es mi tía Chelo. ¿Me dejas que la enseñe? Por supuesto que sí, claro que sí, corazón. Por mi tía Chelo. Qué bonita tu mamá, Pepita. Pues mira, el Día de la Mujer fue cuando le hice la foto. Y que si me he emocionado mucho, bueno, siento más rabia y más furia todavía cuando me acuerdo de estas famosas frases de Osorio, de que cuando vamos a pasar página. La última ha sido ya deleznable. Que si se iban a morir igual. Pero ¿cómo se iba a morir igual una persona que tiene una neumonía, que se mueren asfixiadas? Una neumonía, ¿se va a morir igual en un hospital medicalizada y sin sufrir? Me he emocionado mucho. La verdad es que lo que más me ha indignado, fíjate, que ha sido el momento en el que han comentado eso, de cantidad de familias que no pudimos entrar a residencias y Telemadrid ahí estaba grabando, saltándose los protocolos y saltándose todo. Aquí la tengo. Mírala. Así de alegre era la tía Chelo. Era todo alegría y amor. Y no estaba enferma, no tenía ninguna patología. Y se podía haber salvado en un hospital. Así que, señora Ayuso, eso no es cierto, eso es una mentirosa y una miserable. Y queremos justicia. Gracias, Yedra, un besito. Pero no es ella sola. Usted no está sola, señora Ayuso. Tiene todos detrás. A todos los que montaron esto, que no tiene nombre. Muchas gracias, Willy, por estar donde hay que estar. La verdad que es indignante lo que hacen con los familiares de estas víctimas. Aquí siempre tendrán un espacio para seguir contando esto. Es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red, sobre todo esta semana que estamos de aniversario, para que podamos llegar más lejos y seguir haciendo lo que hace, entre otros compañeros, nuestro compañero Willy Veleta. Mañana más y ya veremos si mejor.